Mis padres invitaron a mi hermana, que me atacó hace 6 años, a mi fiesta para reconciliar nuestra relación rota. Pero expuse que mi hermana había coqueteado descaradamente con mi esposo, lo que hizo que la despidieran. Era la víspera de Navidad en Madrid y las luces de la ciudad brillaban intensamente, iluminando las calles empapadas en la magia de las fiestas. Mientras las familias se reunían alrededor de mesas festivas, yo me encontraba atrapada en una mezcla de emociones que iban desde la incomodidad hasta la ansiedad. Esta Navidad iba a ser diferente, pero no de la manera en que esperaba. Todo comenzó cuando mis padres decidieron invitar a mi hermana, con quien no había hablado en 6 largos años, a mi despedida de soltera. A mis 28 años, mi vida había tomado un rumbo estable. Me estaba por casar con Luis, un hombre con el que había compartido 3 años de amistad antes de que finalmente, después de graduarnos de la universidad, comenzáramos una relación romántica. Mi vida profesional también estaba en marcha. Tenía un trabajo que me gustaba y vivía en mi propio apartamento. Sin embargo, la relación con mi hermana, que era 2 años más joven que yo, siempre había sido problemática. Habíamos crecido con una rivalidad constante, alimentada en parte por el hecho de que mis padres nunca trataron de evitarla. De hecho, a veces parecía que la competencia era algo que fomentaban, y en lugar de mejorar nuestra relación, solo empeoró las cosas. Recuerdo que cuando éramos pequeñas, nuestras peleas eran constantes, pero nunca tan intensas. Sin embargo, a medida que crecimos, las diferencias entre nosotras se volvieron más profundas y más dolorosas. Ya en la secundaria, nuestra relación era casi inexistente, y durante los años de universidad, la distancia física que generó mi mudanza a otra ciudad solo acrecentó la desconexión emocional. No obstante, había algo que siempre me preocupaba. El pasado entre mi hermana y yo no se había resuelto, y las tensiones seguían presentes, aunque tratara de ignorarlas. Mi madre, en un intento de sanar las heridas familiares, propuso invitar a mi hermana a mi despedida de soltera. Decía que era hora de dejar atrás el pasado, de cerrar el capítulo. Pero para mí, la idea de ver a mi hermana nuevamente en ese contexto no solo me ponía nerviosa, sino que también me hacía sentir como si mi familia intentara forzar una reconciliación que simplemente no podía suceder en ese momento. Aunque no podía rechazar la invitación, sabía que la noche estaría llena de tensiones reprimidas, recuerdos dolorosos y, quizás, una confrontación que había estado esperando, aunque no de esta manera. Cuando llegó el día de la cena, todo parecía ser un reflejo de lo que estaba por venir. Mi hermana, Clara, había regresado de la universidad, y aunque su presencia me resultaba incómoda, intenté mantener la calma. Luis, mi prometido, estaba a mi lado, y aunque sabía que no tenía idea de la historia compleja entre nosotras, confiaba en él. Todo parecía ser tranquilo al principio. Mi hermana estaba callada, al margen, como siempre, pero de repente algo cambió. En lugar de mantener la distancia habitual, Clara comenzó a mostrarse extrañamente interesada en Luis. Al principio, sus preguntas sobre su vida y su trabajo parecían inofensivas, pero pronto se convirtieron en algo más evidente, algo que me hizo sentir incómoda. Mientras nosotros hablábamos, ella no dejaba de intentar captar su atención, de sonreírle de una forma un tanto exagerada. Lo que empezó como una pequeña molestia pronto se convirtió en algo mucho más serio. Clara comenzó a coquetear con él, de manera abierta, sin ningún pudor. Yo traté de ignorarlo, de hacer como si no me importara, pero el enojo comenzó a crecer en mi interior.
A pesar de todos los esfuerzos por mantener la calma, no podía soportar ver cómo mi hermana cruzaba una línea que nunca antes había cruzado. Viendo su actitud, su comportamiento frente a mí, algo dentro de mí explotó. Fue entonces cuando no pude callarme más. ¡Basta, Clara!, grité, levantándome de la mesa, mi voz llena de frustración. «Él es mi novio. No tienes ningún derecho a hacer esto». Mi hermana me miró, sorprendida, pero no se detuvo. Continuó intentando involucrar a Luis en su conversación, como si todo estuviera bien, como si no me estuviera haciendo daño. No soportaba más la humillación. En un acto de rabia, le grité que era mi invitado y que ella debía respetarlo. «Es un invitado, Clara, y lo estás asustando. Te estás comportando de manera insoportable». Mi hermana, en lugar de mostrarse avergonzada o disculparse, simplemente me miró con esos ojos fríos y vacíos y con una sonrisa burlona, siguió adelante. Sus palabras, cargadas de desprecio, me atravesaron como cuchillos. «¿Te molesta que le guste lo que ve?», replicó con desdén. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La rabia que sentía era indescriptible, pero lo peor de todo fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, mi hermana no parecía sentir el más mínimo remordimiento. Ese fue el momento en que decidí que las cosas no podían continuar así. Mis padres, observando desde la distancia, no sabían cómo intervenir, o quizás no querían enfrentar la verdad. Decidí exponer lo que había estado sucediendo durante años. Mis padres nunca hicieron nada para evitarlo, les dije a todos. Y siempre me vi obligada a ser la buena, la que dejaba que las cosas siguieran su curso, mientras ella siempre salía con la suya. Mi hermana, que había pasado toda la noche actuando con falsa simpatía, se quedó en silencio mientras su sonrisa desaparecía lentamente. El resto de la noche fue un caos. La tensión que se había acumulado durante años estalló de forma irremediable. Mi hermana perdió su trabajo al día siguiente. La verdad salió a la luz y las repercusiones fueron inmediatas. En ese momento, vi con claridad que el daño ya estaba hecho, que mi relación con Clara nunca sería como antes. Y aunque me sentí aliviada por haber sido honesta, también me dolió profundamente. No pude evitar sentir que, tal vez, todo esto había sido demasiado tarde. Tal vez nunca podría sanar esas viejas heridas. Esa Navidad fue la más difícil de todas. Mientras el resto del mundo celebraba la paz y la armonía, yo enfrentaba el impacto de una verdad que no podía ya ser ignorada. La despedida de soltera que había planeado como un día de celebración terminó siendo un recordatorio de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que nunca se había curado. No sabía qué esperar, pero en ese momento el choque no solo fue inevitable, sino también devastador. Cuando Clara y mis padres entraron por la puerta, la sorpresa me paralizó por un instante. Ella estaba allí, frente a mí, como si nada hubiera pasado, como si esos 6 años de silencio, de heridas no sanadas, no importaran. Mientras el resto de los invitados se acomodaban, yo sentía una presión creciente en mi pecho. No quería ni mirarla, pero mis ojos no podían apartarse de ella. La miraba con esa sonrisa falsa que siempre había usado cuando las cosas no iban como ella quería, y me sentí enferma. Todo lo que había pasado en ese tiempo, las peleas, las humillaciones, las palabras hirientes, todo se agitaba en mi mente como un torrente que no podía detener. La noche transcurrió con una extraña calma, pero la tensión no se desvaneció. Mi hermana, como siempre, trataba de mostrarse encantadora,
como si no hubiera nada más que paz entre nosotras. Pero yo sabía que no era así. Cada mirada suya, cada palabra que salía de su boca, me devolvía al pasado. Y cuanto más la observaba, más me convencía de que su presencia en esa despedida de soltera no era un intento de reconciliación genuina, sino un juego al que yo ya no estaba dispuesta a jugar. La conversación durante la cena fue tensa, casi como si ambos mundos se estuvieran colisionando. Mientras todos intentaban hacer como si nada estuviera mal, ella seguía intentando captar la atención de Luis, mi prometido. En ese momento, mi corazón comenzó a latir más rápido. La veía sonreírle de una forma tan superficial, tan calculada, que la rabia me nublaba la mente. Lo que había empezado como un coqueteo inocente, pronto se convirtió en una provocación descarada. Cada palabra que le dirigía a Luis era como un cuchillo en mi corazón. Pero lo peor de todo fue la manera en que intentaba hacerle creer que había otras opciones fuera de mí, que él merecía algo mejor. ¿Sabes?, dijo Clara, mirando a Luis con esa mirada que yo conocía tan bien. Tú realmente podrías tener algo mucho mejor que ella. No estás atado a una sola opción. Yo solo trato de ayudarte a ver que hay muchas mujeres maravillosas. Mis ojos se abrieron de par en par y un ardor creciente comenzó a invadir mis venas. El enfado me quemaba. ¿Cómo se atrevía a decirme eso? Frente a mí, delante de todos. Fue como si un resorte se hubiera activado dentro de mí. Y sin pensarlo, dejé que las palabras salieran disparadas como una flecha. ¿Sabes qué, Clara?, le respondí con un tono cargado de ira. Eres una perdedora. Solo estás amargada porque yo no soy tan mala como tú. Porque, a pesar de todo, yo tengo una vida que tú nunca vas a entender. El aire en la habitación se volvió espeso. Y lo que siguió fue tan rápido como violento. Clara, sin previo aviso, se lanzó hacia mí, cruzando la mesa de un solo golpe. La vi tomarme del cabello con una furia que no había visto nunca. En un parpadeo, me sentí siendo arrastrada hacia ella, mi rostro empapado en el dolor de su agresión. No supe cómo reaccionar, cómo detenerla. Estaba tan paralizada por la sorpresa que no pude defenderme. No podía creer que mi hermana, la persona con la que había compartido tantos años de infancia, me estuviera atacando físicamente. La pelea fue una ráfaga de caos. Las voces se mezclaron en un estrépito de gritos y maldiciones. Mis padres intentaron separarnos, pero nuestras emociones desbordadas nos cegaban por completo. Luis, viendo la escena, se lanzó hacia mí. Me apartó de Clara y me arrastró fuera de la sala, como si intentara alejarme de todo aquello que ya no podía controlar. Mis padres, impotentes, trataban de calmar la situación, pero ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una discusión tensa se había transformado en una pelea física tan destructiva que ni siquiera ellos podían manejarla. Cuando estábamos en el coche, Luis conduciendo con rapidez, mi mente seguía corriendo a 1000 por hora. El sabor amargo de la pelea todavía me recorría la garganta y mis pensamientos eran oscuros, turbulentos. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Cómo algo tan simple como una reunión de familia había desencadenado tal violencia. Y sin embargo, una parte de mí sabía que esto había estado gestándose durante años, alimentado por esa rivalidad que nunca había sido detenida. La rabia, la vergüenza, el dolor, todo se mezclaba en mi interior. Luis trataba de calmarme, pero sus palabras no podían disipar el dolor que sentía. Tranquila, ya pasó, solo respira. Ya vamos a casa, me decía,
pero yo no podía dejar de sentir que había perdido algo mucho más importante que una simple pelea. Había perdido a mi hermana y la posibilidad de alguna vez tener una relación sana con ella. Cuando llegamos a casa, mis manos temblaban. Me sentía como si hubiera sido arrastrada por un huracán emocional. Luis me abrazó, pero yo sabía que nada de eso podría reparar lo que se había roto esa noche. La verdad había salido a la luz y ahora no había marcha atrás. Aunque mi hermana había cruzado la línea, yo también lo había hecho. Y esa Navidad, esa despedida de soltera que había soñado, se convirtió en el recordatorio más doloroso de que algunas heridas son imposibles de sanar. Al día siguiente, mis padres me llamaron, como siempre lo hacían, intentando arreglar las cosas, pidiéndome que lo pensara. Pero ya no estaba dispuesta a hacer nada. No podía seguir permitiendo que esa rivalidad, esa competencia, destruyera más de lo que quedaba de mi vida. Y aunque intentaron convencerme, les dejé claro que no quería reconciliarme con Clara. No quería tener nada que ver con ella. No ahora, no después de todo lo que había sucedido. Desde ese día, la distancia entre nosotras se hizo más grande. Mis padres seguían viéndola, pero yo no. Aunque la veía en eventos familiares, nunca intercambiábamos palabras, solo miradas vacías y evitarnos mutuamente, como si no hubiera nada que decir. Y así, con el paso de los años, la situación permaneció igual. La verdad de lo que había sucedido, de lo que nos habíamos hecho la una a la otra, nunca se conoció del todo. Nadie sabía qué había pasado exactamente. Solo sabían que habíamos tenido una pelea que nunca se resolvió y que la Navidad se convirtió en un símbolo de todo lo que habíamos perdido. Y mientras mis padres mantenían su relación con Clara, yo me mantenía firme en mi decisión. No quería forzarme a vivir una mentira, ni tener que fingir que todo estaba bien. Prefería mantener la distancia y dejar que las cosas siguieran como estaban, aunque eso significara perder a mi hermana para siempre. Los invitados que estaban en la sala se quedaron en silencio al notar la tensión que se había desatado en el aire. Nadie decía nada, pero todos podíamos sentirlo. Este no era el tipo de reunión que uno espera en una celebración navideña. Mis padres se acercaron con cautela, como si supieran que estaban jugando con fuego. Sabían que no había vuelta atrás, que lo que había pasado entre nosotras no podía borrarse con simples palabras de «lo olvidamos, todo está bien ahora». Aún así, intentaron poner la mejor cara, como si el tiempo y las palabras fueran suficientes para sanar una herida que se había abierto de par en par años atrás. «Han pasado 6 años», comenzó mi madre, mirando a Clara y luego a mí con una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. «Y creo que es momento de dejar el pasado atrás. Ambas han crecido mucho y estoy segura de que, como mujeres adultas y maduras, pueden manejar esta situación de manera diferente». El tono de su voz, tan esperanzado y cargado de una expectativa irreal, hizo que mi estómago se retorciera. Claro, se trataba de su ilusión, de su esperanza de que todo se arreglara, como si nuestro conflicto fuera solo una pequeña nube que se podía disipar con una palabra amable. Pero yo no podía hacer eso. No podía fingir que no sabía lo que había pasado. No podía permitir que se ignorara lo que realmente ocurrió, solo porque era Navidad, porque estábamos en medio de una fiesta. Antes de que Clara pudiera abrir la boca, antes de que pudiera intentar deslizar alguna de sus falsedades por su boca, les dije, con una voz que apenas pude controlar: «No tienen derecho a hacer esto. No hoy. Esto no es un día cualquiera. Es el día más importante para mí y no quiero que lo arruinen». Mis palabras flotaron en el aire,
pesadas y directas. La sala se llenó de un silencio pesado, como si todos esperaran a ver cómo reaccionaba. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía con fuerza y mis ojos no podían apartarse de Clara, que estaba allí, tan tranquila, tan ajena al dolor que me había causado. «Por favor, váyanse», repetí, de una manera que, aunque intentaba ser educada, sonaba a una orden. No quería hacer un escándalo, no quería gritar, pero mi paciencia se agotaba. No iba a permitir que mis padres, tan ciegos a lo que había sucedido, se creyeran con el derecho de intervenir en este día tan importante para mí. Después de todo lo que había pasado, ¿de verdad esperaban que pudiera simplemente olvidar lo que mi hermana me había hecho? Mi madre, al ver que las cosas no iban por el camino que había planeado, intentó suavizar la situación. «Solo queremos que hables con ella», dijo, con una voz más suave, más suplicante. «Solo queremos que resolváis las cosas, que entendáis que sois adultas ahora. No es el momento para rencores». Pero, en ese momento, no podía soportarlo más. ¿Adultas? ¿Maduras? ¿Cómo podían llamarnos eso después de todo lo que había sucedido? Y lo peor de todo, ¿cómo podían esperar que aceptara el comportamiento de mi hermana como si fuera algo normal, algo que debía perdonar sin más? Con un suspiro tembloroso, me giré hacia los presentes. 6 años sin hablar. Y aún así, ¿creen que puedo simplemente olvidar lo que pasó? ¿Creen que no me acuerdo de cómo ella me trató cuando le presenté a Luis? ¿Cómo intentó seducirlo frente a mí? Como si fuéramos rivales, como si esto fuera un juego para ella. Y luego me atacó, me golpeó, solo porque le dije la verdad. ¿De verdad piensan que puedo olvidarlo? Las palabras salieron de mi boca con una intensidad que no esperaba. La furia, la angustia, la decepción se acumulaban en mi pecho y necesitaba que todos entendieran el peso de lo que había sucedido. No podía seguir actuando como si nada de esto importara, como si simplemente fuera una pelea infantil. Esto había sido algo mucho más grave, algo que había marcado mi vida de una forma que no podía ser borrada. Y mientras miraba a mi hermana, con sus ojos fríos, vacíos, me di cuenta de lo difícil que era para ella enfrentarse a la verdad. Para ella, probablemente, todo esto seguía siendo un juego, algo de lo que podía desprenderse fácilmente. Pero para mí, no era tan fácil. Mis padres, al ver que la conversación no llevaba a ningún lado, comenzaron a discutir entre ellos. La tensión se volvió palpable, y antes de que pudiera decir algo más, Clara, visiblemente molesta, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sin decir palabra alguna, se fue. Mi madre la siguió rápidamente, intentando calmarla, pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Mi hermana se había ido, y con ella, la última esperanza de que alguna vez pudiéramos tener una relación normal. Mi padre, visiblemente incómodo, se quedó conmigo un par de segundos. No sabía qué decir, no sabía cómo defender lo que había hecho. Yo tampoco sabía si quería escuchar sus disculpas. «No es el momento», le dije, en un tono que no dejaba lugar a discusión. «No quiero hablar contigo ahora». Su cara se transformó, y por un momento vi una chispa de frustración en sus ojos. «Estás siendo irracional», dijo, tratando de controlar su enfado. «Deberías dejar ir lo que pasó. Ya han pasado 6 años. No puedes seguir aferrándote a esto. No tiene sentido». Me sentí herida, pero no respondí.
No quería continuar una discusión que sabía que no llevaría a nada. Por favor, vete, le dije. No quiero hablar ahora. Y con esas palabras, él también se fue. Después de un par de minutos en los que me sentí completamente vacía, traté de recomponerme. Fue difícil. Me sentía abrumada, agotada emocionalmente. Pero afortunadamente, Luis y mi dama de honor estaban allí para apoyarme. Luis, con su calma habitual, me abrazó y me susurró palabras tranquilizadoras. No estaba sola. Cuando finalmente regresé a la fiesta, traté de recomponerme, de retomar el control de la situación. Era Navidad, y aunque todo se había desmoronado, no quería que nadie notara lo que había pasado. La noche continuó, aunque para mí ya nada sería lo mismo. El evento terminó sin más incidentes, y volví a casa con Luis, en silencio, sin hablar sobre lo ocurrido. No era necesario. Aún no podía procesarlo todo. Ya han pasado 5 días desde esa noche, y mis padres no han intentado contactarme. Y aunque en un principio pensé que no los volvería a ver pronto, algo me dice que las cosas no quedarán así por mucho tiempo. Pero por ahora, estoy bien con este espacio. Lo necesito. Necesito tiempo para decidir qué hacer con todo lo que ha pasado, para entender cómo seguir adelante con mi vida después de este encuentro tan doloroso. La llamada de mi madre esa mañana fue como un balde de agua fría. Aunque el tono de su voz era urgente, casi histérico, lo que me dijo en sus primeras palabras me dejó paralizada. Estaba tan alterada que no podía entender lo que intentaba decirme. Primero, me pidió que hablara con mi tía, sin una introducción, sin ningún contexto, solo que le hablara absolutamente sobre un puesto de trabajo que mi hermana debería recibir. Mi confusión creció cuando, finalmente, mi madre comenzó a explicarme. «Tu hermana está pasando por una situación terrible, ¿sabes?», dijo con voz entrecortada, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Está desempleada desde hace meses. La empresa donde trabajaba la despidió y ahora ni siquiera puede cubrir el alquiler. Tiene que vivir con nosotros de nuevo y lo peor de todo es que no encuentra un trabajo que le guste ni que pague lo suficiente». Me sentí incapaz de responder al principio. El estrés en la voz de mi madre me invadió, pero, al mismo tiempo, había algo que no me dejaba relajada. Sabía que había algo más detrás de esas palabras. Mi hermana siempre había tenido la capacidad de causar caos y, aunque mi madre no lo dijera, yo sabía que esta situación no era tan simple como parecía. Cuando mi madre mencionó que mi tía había hablado con ella sobre ofrecerle a Clara un puesto en su nueva empresa como jefa de marketing, comencé a entrever el escenario completo. Mi tía, que siempre había sido la favorita de la familia, le había hecho una oferta a mi hermana. El puesto era ideal para ella, dado que tenía experiencia en marketing, pero lo que me dejó completamente atónita fue que, después de lo que ocurrió en mi despedida de soltera, mi tía había retirado la oferta. En lugar de verlo como una pérdida, sentí un pequeño alivio. No solo porque mi hermana no iba a ser favorecida por nepotismo, sino también porque entendía que no era justo que mi tía la contratara, sobre todo después de la forma en que mi hermana había actuado en el pasado. Mi madre, sin embargo, no entendió esto de la misma manera. «Es culpa tuya», me dijo sin rodeos, sus palabras impregnadas de una rabia contenida que no había sido capaz de manifestar hasta ese momento. «Esa conversación en tu despedida de soltera, ¿por qué tuviste que hablar sobre lo que pasó hace 6 años? ¿Podrías haberlo dejado en el pasado?
pero decidiste contar todo. Estás arruinando su vida, su oportunidad. ¿No ves lo que has hecho? Me quedé en silencio, sin palabras, mientras su acusación resonaba en mis oídos. Mi madre, siempre tan protectora con mi hermana, no veía más allá de su visión sesgada. No quería reconocer lo evidente, que mi hermana nunca había pedido perdón por lo que ocurrió, que nunca había mostrado ni una pizca de arrepentimiento. La situación no era tan simple como una disputa de hermanas. No era solo una pelea. Clara había cruzado una línea cuando me atacó físicamente. ¿Acaso todo eso era tan fácil de olvidar? Intenté hablar, pero mi madre no me dejó. Tú no sabes cómo ha cambiado tu hermana. Tú no le has dado una oportunidad, insistió, su tono cada vez más elevado. Después de todo lo que hizo por ti, ¿así es como la tratas? ¿Eres incapaz de perdonarla? Mi corazón latió con fuerza y una ola de indignación me recorrió el cuerpo. ¿Todo lo que hizo por mí? ¿Acaso no recordaba lo que Clara había hecho conmigo, con mi relación? ¿Cómo había intentado robarme el chico que amaba? No solo eso, sino que me había atacado. Me había golpeado porque le había dicho la verdad. Nunca se había disculpado por eso. Ahora, de repente, mi madre me decía que debía perdonar todo por un supuesto cambio en la actitud de mi hermana, que ni siquiera se había disculpado de manera sincera. Lo que más me dolió fue el tono con el que mi madre me habló. Me acusaba de ser cruel, de sabotear la vida de mi hermana sin pensar en las consecuencias. No era necesario hablar de lo que pasó. No podías guardártelo para ti. Estás retratando a tu hermana como una persona inestable, mala, y eso no es cierto. En ese momento, la furia me envolvió. La verdad era que no podía más. ¿Por qué mi madre nunca entendía? Siempre estaba dispuesta a disculpar a Clara, a poner excusas por sus comportamientos, pero nunca me había dado el mismo espacio para entenderme a mí. Me dolió tanto escucharla defenderla de esa manera, como si fuera yo la culpable de todo. Estaba tan enfadada que tomé una decisión que, en ese momento, me pareció la única salida posible. Colgué el teléfono y bloqueé a mis padres. Una sensación de vacío se apoderó de mí después de eso. Estaba exhausta, emocionalmente drenada. La llamada me había dejado en pedazos, pero también me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado mi relación con mi familia. Después de todo lo que había pasado, después de años de malentendidos y resentimientos, sentí que no podía seguir permitiendo que mi madre tratara de manipularme o que mi hermana viniera con su imagen de víctima, sin asumir ninguna responsabilidad. Pero lo que me atormentaba ahora no era solo mi decisión de cortar la comunicación, sino también el cuestionamiento interno. ¿Hice lo correcto al hablar sobre el incidente de la despedida de soltera? ¿Fue realmente necesario revivir todo eso? Mi madre había dejado claro que para ella yo debía haber mantenido la boca cerrada, pero ¿realmente lo haría por el bien de la paz familiar? Aunque eso significara silenciarme, olvidar lo que había pasado, sentí que el peso de esas preguntas me aplastaba. La situación era tan complicada, tan llena de emociones contradictorias. ¿Cómo podía perdonar a mi hermana cuando nunca había mostrado ningún remordimiento? ¿Cuando ni siquiera se había disculpado sinceramente por lo que me hizo? Y, lo más importante, ¿qué tan lejos estaba yo dispuesta a ir para que mi familia, mi madre especialmente, pudiera entender mi dolor? ¿O había llegado al punto en que ya no podía seguir luchando por algo que ya estaba roto? No tenía respuestas claras, solo una sensación persistente de que mis esfuerzos por sanar no eran correspondidos y que mi propia paz ya no estaba a la venta. Después de bloquear a mis padres,
Decidí que ya no quería recibir más de sus manipulaciones. Había cortado los lazos, pero ellos, al parecer, no aceptaban con facilidad la idea de perderme. Fue entonces cuando tomaron la decisión de venir a visitarme, creyendo que si se presentaban frente a mi puerta, me obligarían a escuchar lo que querían decir. Habían tratado de contactarme de todas las formas posibles, pero sin éxito. Mi hermana estaba bloqueada desde hacía 6 años, y ahora parecía que mis padres también lo estarían. Cuando llegaron, lo primero que sentí fue una profunda incomodidad. El timing era absolutamente inapropiado. En unas semanas me casaba, y cada minuto de mi día estaba contado. Mi prometido y yo estábamos a punto de salir para una última prueba del vestido de novia, y la tensión que sentía al ver a mis padres parados frente a mi puerta era palpable. No podía dejar que interfirieran con los últimos momentos previos a ese día tan importante. Me sentía atrapada en una encrucijada entre querer proteger mi paz mental y no querer darles una razón más para seguir manipulándome. Sabía que si los dejaba entrar, me retendrían, me bombardearían con más excusas, más culpas, más demandas. No podía arriesgarme a perderme en otra discusión que no llevaría a ninguna parte. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero me contuve. No quería que la situación se volviera aún más surrealista, ni quería ser una de esas personas que recurren a la autoridad por cada pequeña molestia. Entonces, después de una rápida conversación con mi prometido, tomamos la decisión de abrirles la puerta, aunque fuera solo para saber qué querían y poder terminar la conversación lo antes posible. Nos dieron la entrada y, como esperaba, comenzaron a hablar con una inmediatez que me resultó insoportable. Mi madre, como siempre, era la primera en hablar y, como siempre, me culpó a mí por lo que había sucedido con mi hermana y su oferta de trabajo. La tía retiró la oferta y esto es culpa tuya. Tienes que hacer algo al respecto, dijo, casi sin respirar. El tono de su voz estaba cargado de exigencia, como si no hubiera lugar para otra respuesta que no fuera una rendición total. A esa altura, ya estaba agotada de escuchar el mismo argumento una y otra vez. Había discutido esto con mi madre por teléfono. Le había explicado que no podía hacer nada al respecto, que no era mi responsabilidad. Me sentía como una pieza de ajedrez en un juego de poder en el que, por mucho que moviera las piezas, siempre terminaba en la misma casilla. Ya hemos hablado de esto, le dije con firmeza. No tengo nada más que decir, pero fue entonces cuando mi hermana, que había permanecido callada hasta ese momento, rompió el silencio. Me sorprendió tanto que casi no pude creer lo que estaba escuchando. Habían pasado 6 años desde la última vez que nos dirigimos una palabra decente. Durante todo ese tiempo, me había sido completamente imposible imaginar que Clara viniera a hablarme de esta manera, especialmente después de lo que había ocurrido en la despedida de soltera. Sin embargo, su voz, aunque nerviosa, parecía decidida. «Eso no es todo», dijo, casi con una especie de vergüenza, como si hubiera esperado que yo la interrumpiera. «La razón por la que estamos aquí no es solo por el trabajo, es por mí. Estoy aquí porque quiero disculparme». Por un momento, todo quedó en silencio. Mi mente luchaba por procesar sus palabras y una avalancha de emociones empezó a surgir. Nunca, en mis peores pesadillas, habría imaginado que Clara podría decir esas palabras. La confusión me invadió, porque la verdad es que no confiaba en ella.
Habían sido demasiados años de engaños, de confrontaciones no resueltas, de resentimiento, como para que me dejara llevar por una disculpa tan repentina. Así que, aunque me costaba, decidí ser directa con ella, sin dar espacio a ambigüedades. ¿Estás aquí para disculparte porque crees que te ayudará a conseguir el trabajo? ¿O realmente quieres pedir perdón por lo que me hiciste? Le pregunté, sin rodeos, aunque el nudo en mi garganta me impedía hablar con calma. Clara pareció sorprendida por la dureza de mi tono, pero, al mismo tiempo, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: sinceridad. No se trata del trabajo, dijo, casi con una especie de humildad que me hizo dudar por un momento. Mis padres están aquí por eso, pero yo no. Estoy aquí para pedirte perdón por todo. Me he estado mintiendo a mí misma durante años y no puedo seguir así. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su voz que me decía que, por primera vez, estaba siendo completamente honesta. Continuó hablando, y lo que dijo fue tan inesperado que casi me dejó sin palabras. Desde que éramos pequeñas, siempre sentí que tenía que ganarte en todo, competir contigo. Me hizo resentirte, y nunca entendí por qué. Después de todo, nadie más en el mundo parecía interesarse en esa competencia. Y me doy cuenta de que todo eso era absurdo. Podríamos haber sido amigas, pero yo te rechacé porque te veía como una amenaza, no como una hermana. Y eso fue un error. Sentí cómo las palabras de Clara calaban hondo en mi ser. Era exactamente lo que yo había vivido, lo que había sentido todos esos años. Su actitud de rivalidad, de querer ser mejor que yo a toda costa, me había marcado más de lo que me atrevía a admitir. Mientras hablaba, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque por fin sentía que alguien veía el dolor que había vivido durante tantos años. Clara, con la misma vulnerabilidad, se volvió hacia mi prometido. «Y a ti, también quiero pedirte perdón», dijo. «Sé que no fue fácil para ti con todo lo que pasó entre nosotras. Yo estaba tan enredada en mi propio ego que ni siquiera me di cuenta de cómo te trataba. Lo lamento de verdad». Fue una disculpa sincera, sin excusas, sin rodeos. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí atrapada entre la emoción de la vulnerabilidad y la desconfianza acumulada. ¿Era realmente suficiente? ¿Podía perdonarla después de todo lo que había hecho? Cuando terminó, Clara no esperó una respuesta. Se levantó, nos dio la espalda y salió de la casa sin decir una palabra más. Mis padres se quedaron allí, atónitos, procesando lo que acababa de ocurrir. Nadie dijo nada durante unos minutos. Mi prometido y yo, aún en shock, decidimos no hablar de ello en ese momento. Teníamos una cita con el diseñador de mi vestido de novia y el tiempo apremiaba. Pero esa noche, cuando llegamos a casa, no pude dejar de pensar en todo lo que Clara había dicho. Mi corazón estaba lleno de emociones contradictorias. Era difícil procesarlo todo. ¿Podía perdonarla? Era pronto para decirlo. Pero al menos había algo en su disculpa que me hacía creer que, quizás, había cambiado. Así que la desbloqueé de mi teléfono. No sabía si estaba lista para decirle que la perdonaba, pero al menos podía darle la oportunidad de saber que ya no la veía como la enemiga. Al final, todo lo que había querido durante tanto tiempo era que pudiera darme una razón para creer que había algo más allá de la rivalidad, que podíamos ser amigas, al fin. Tal vez, después de todo, la esperanza no se había perdido por completo. Han pasado unos días desde la última vez que vi a mis padres y debo admitir que,
en medio de todo el caos emocional con mi hermana, no había dado un solo pensamiento a lo que debía hacer con ellos. Era como si mi mente, desgarrada por las emociones encontradas, hubiera decidido posponer esa batalla. Pero ahora, al sentarme a reflexionar, me doy cuenta de que todo sigue siendo parte de una historia más grande, una historia que aún no he cerrado por completo. A lo largo de los años, he intentado darle a mis padres lo que parece una y otra vez una oportunidad de redención. Los he perdonado, o al menos he intentado hacerlo, con la esperanza de que, algún día, verían el dolor que me habían causado y tomarían una decisión diferente, una que me permitiera seguir adelante sin sentir que arrastro una carga de rencor y decepción. Pero esa esperanza ha ido desvaneciéndose poco a poco, como la luz de un sol que se oculta tras las nubes. Y, sinceramente, no puedo seguir haciendo excusas por ellos. El incidente con mi hermana fue el último clavo en el ataúd de una relación que ya estaba podrida. Mis padres, que podrían haber hecho tanto para sanar las heridas de nuestra familia, decidieron mirar hacia otro lado cuando las cosas se pusieron difíciles. En lugar de ser el apoyo que necesitábamos, nos abandonaron. Lo que más me duele es que no lo hicieron solo conmigo. Hicieron lo mismo con mi hermana. Y aunque ella está aprendiendo a reconocer sus errores, mis padres siguen aferrados a su orgullo, negándose a ver que, tal vez, la razón por la que nuestras relaciones están tan rotas tiene mucho que ver con sus decisiones pasadas. Así que, después de darle muchas vueltas, mi prometido y yo decidimos que no vamos a hablar con ellos. No más disculpas, no más intentos de encajar piezas de un rompecabezas que nunca estuvo completo. Si no pueden reconocer el daño que han causado, entonces ya no puedo seguir haciéndoles espacio en mi vida, incluso si eso significa que no estarán en mi boda. En lugar de darles la oportunidad de hacer las cosas bien, como mi madre tan a menudo sugería, decidimos tomar el control. Contactaremos con ellos en unos días para informarles que no están invitados. Ni ellos ni su manipulación emocional. A decir verdad, no siento tristeza por la decisión. Quizá eso sea lo que más me asusta, que ya no siento nada. Hace años habría llorado, habría luchado por mantener una relación, por entender por qué actúan como actúan, pero ya no quiero más. Si creen que su amor incondicional debe ser algo que se gane con esfuerzo, si piensan que merecen que les ruegue por una pizca de cariño, están equivocados. Ellos ya no tienen lugar en mi vida y me he dado cuenta de que no me importa si nunca lo aceptan. El día de mi boda fue, como siempre lo soñé, una mezcla perfecta de felicidad, amor y magia. Desde la luz suave del sol filtrándose a través de las cortinas hasta el sonido suave de las risas de los invitados, todo fue exactamente lo que había imaginado. Me sentí como una princesa, como la mujer que siempre soñó con ese día y que, por fin, lo estaba viviendo. Mi prometido estaba allí, tan radiante como siempre, y todo parecía alinearse en su lugar, como las piezas de un puzzle que encajaban sin esfuerzo. Mis padres, como ya había anticipado, no asistieron. Su ausencia, aunque esperaba que me causara un vacío, fue simplemente un hecho más. En lugar de un dolor agudo, sentí una especie de calma. No tenerlos allí, después de todo lo que había pasado, fue una liberación. Ya no estaba su sombra proyectándose sobre cada uno de mis momentos importantes. No había que seguir con la farsa de las disculpas no dichas ni las promesas vacías. Recibí un correo electrónico a última hora, donde ellos dijeron que no irían. «Parece que ha habido algún malentendido», dijeron, insinuando que tanto mi hermana como yo los habíamos demonizado.
Hablaban de un tiempo a solas, como si se tratara de una pequeña disputa que podría resolverse con una distancia momentánea. Mencionaron que ya no se sentían bienvenidos en nuestras vidas y, francamente, lo acepté con una mezcla de indiferencia y alivio. Si esa es la distancia que necesitan, que la tengan. Yo ya no los necesito a ellos. Lo que sí me sorprendió, de manera increíblemente positiva, fue lo que sucedió después con mi hermana. Como mencioné en mi última actualización, me había tomado un tiempo procesar todo lo que había dicho en su visita, pero, finalmente, decidí que podía darle una oportunidad. Le envié un mensaje unos días después para decirle que aceptaba su disculpa, que había escuchado su arrepentimiento y, sinceramente, me alegraba mucho ver que era genuina. Le dije que me gustaría que asistiera a mi boda, que la invitaba con los brazos abiertos. No esperaba mucho de ella, pero al menos sentí que debía ofrecerle un espacio para demostrar que podía ser diferente y, sorprendentemente, aceptó. No había drama, no hubo más peleas. Ella llegó y lo que ocurrió ese día fue un verdadero milagro de sanación. Vi a mi hermana, la misma que tanto me había herido en el pasado, en un lugar completamente diferente. La vi sentada allí, sonriendo, compartiendo risas con mis amigos, con nuestra familia. Era como si un muro de resentimiento se hubiera desmoronado en ese momento. Y, aunque las cicatrices seguían ahí, pude ver que el amor entre nosotras todavía tenía espacio para crecer. La boda fue todo lo que había soñado, pero mucho más. Fue la celebración de un nuevo comienzo, no solo para mí y mi esposo, sino también para mi hermana y para mí. A lo largo de todos esos años de dolor y separación, nunca imaginé que el final de nuestra historia llegaría de esta manera, con una reconciliación genuina, aunque tardía. Por supuesto, el lugar de mis padres en mi vida ya está claro. Ellos tomaron su camino y yo el mío. Quizá algún día recapaciten, quizás no. Pero, por ahora, lo que importa es que estoy construyendo algo real y duradero. Una vida con mi esposo y con una hermana que, aunque tarde, finalmente está comenzando a entender lo que significa la familia. Estamos por irnos de luna de miel y la verdad, nunca me he sentido más feliz. Esta es la vida que siempre quise, libre de cargas, libre de resentimientos. Y, aunque el camino no ha sido fácil, al final todo tiene sentido. La felicidad no llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, es más dulce que cualquier otra cosa. Hoy decidí sentarme y escribir esto porque, aunque no estoy buscando justificaciones, siento que necesito comprender mejor lo que pasó y cómo pude llegar a este punto. Lo que hice hace 6 años fue inexcusable. No puedo mentir ni esconderme de la verdad. Cometí un error monumental, uno que, aún hoy, sigue pesando sobre mí. Hace 6 años, mi hermana estaba compartiendo con nosotros un momento importante de su vida, uno que, como cualquier hermana mayor, debía haber apoyado y celebrado con ella. Pero no lo hice. En lugar de eso, me dejé arrastrar por una mezcla de celos, inseguridades y resentimientos que no entendía en ese momento. Yo estaba en un lugar oscuro de mi vida, buscando constantemente una manera de sentirme mejor, de encontrar alguna forma de validación. Y, lamentablemente, mi hermana fue el blanco de esa tormenta interna. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Ella había traído a su entonces novio, ahora su prometido, a casa. Fue una ocasión para que nos conociéramos mejor, pero en lugar de ser un momento de armonía familiar, yo decidí hacer algo horrible. Coqueteé con su novio. No lo hice en secreto. No traté de esconderme o minimizarlo. Lo hice frente a ella, porque en mi mente retorcida de entonces
sentí que de alguna manera podía hacerle daño, o más bien, podía ganarle en algo que ella tenía. No sé qué demonios estaba pensando. No sé cómo mi cerebro me permitió hacer algo tan cruel, pero lo hice. Obviamente, todo explotó rápidamente. Ella se enfrentó a mí y yo, en lugar de sentir vergüenza, me dejé consumir por la rabia y la frustración. La situación escaló rápidamente y en un momento de descontrol total, terminé atacándola físicamente. Ese fue el punto de no retorno. Mientras sus ojos llenos de dolor me miraban, algo dentro de mí se rompió, pero también algo dentro de mí se endureció. Me sentí envenenada por el rencor que llevaba dentro, pero no podía darme el lujo de enfrentar mis propios demonios. No podía mirar el daño que había causado y, en vez de buscar redención, prefería hacer como si nada hubiera pasado. Me escondí detrás de una capa de orgullo y egoísmo, convenciéndome de que no tenía que disculparme. Después de todo, ¿quién me entendería? ¿Quién podría ver lo que realmente sentía? Pero las consecuencias de mi ignorancia y mi terquedad llegaron rápido. A lo largo de los años, mi relación con mi hermana se deterioró aún más. Y aunque pasaron 6 años, seguía tratando de ignorar lo que había hecho, como si el tiempo pudiera borrar el daño. Mi hermana y yo dejamos de hablarnos, y aunque intenté seguir con mi vida, no pude evitar pensar en ella, en lo que le había hecho, en lo que había destruido. Todo eso salió a la luz en su despedida de soltera. Mi madre, sin saberlo, me arrastró allí, sin entender la magnitud de lo que había sucedido entre nosotras. Yo pensaba que solo íbamos a una cena, pero, en lugar de eso, mi hermana utilizó esa ocasión para poner sobre la mesa todo lo que había pasado. Con una calma impresionante, comenzó a relatar ante toda nuestra familia lo que había sucedido 6 años antes, lo que yo le había hecho. Al principio, me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Pero a medida que escuchaba las palabras de mi hermana, algo en mí cambió. Ya no era solo la vergüenza que me consumía, era la comprensión de lo que realmente había hecho. No solo había roto la confianza de mi hermana, sino que la había herido de una forma irreversible. En ese momento, lo único que pude hacer fue irme, porque no podía soportar la presión de enfrentarme a la verdad. Mi familia no sabía qué decir. No me juzgaron abiertamente, pero en sus ojos vi el dolor. Y, como si fuera poco, esa humillación pública me costó la oportunidad de trabajo que mi tía me había ofrecido. Al principio, creí que mi hermana lo había hecho de forma intencionada, pero, al reflexionar, supe que eso no era cierto. Mi tía me retiró la oferta porque no podía confiar en alguien con ese tipo de comportamiento. Y, aunque el golpe fue duro, tenía que aceptar que no era la persona que quería ser. Sabía que el proceso de sanación tenía que empezar por mí, pero la pregunta seguía rondando en mi cabeza. ¿Cómo pedir perdón por algo tan irreparable? Finalmente, después de mucho pensar y de recorrer el largo camino de la reflexión, supe que tenía que actuar. Mis padres intentaron una vez más usarme como peón en su juego, intentando que mi tía reconsiderara mi oferta de trabajo. Pero, sinceramente, eso dejó de importarme. Ya no quería vivir bajo la sombra de mis padres ni jugar su juego. Mi enfoque estaba claro. Tenía que pedirle perdón a mi hermana. Ella era la única a la que debía rendir cuentas. Mis padres insistieron en que fuéramos a su casa para hablar con mi hermana. Yo acepté, aunque sabía que no me lo pondría fácil. Mi hermana, como era de esperar, no estaba dispuesta a recibirnos de inmediato. Pero
Después de un poco de insistencia de parte de nuestros padres, aceptó darnos unos minutos. Al principio, fue todo muy tenso. Mis padres hablaron de la situación con la esperanza de arreglar las cosas entre nosotros. Pero cuando terminaron, aproveché la oportunidad. Me disculpé, de corazón, no solo con ella, sino también con su prometido. Sabía que todo lo que había hecho no solo le había causado dolor a mi hermana, sino también a él. Fue un momento incómodo, pero también liberador. Lo que más me preocupaba era que ella aceptara mis disculpas, que pudiera escuchar mis palabras y ver que lo sentía de verdad. No esperaba que me perdonara, pero sentí que debía hacerlo. Al menos, si no podía arreglar las cosas, al menos podía darle una pequeña muestra de arrepentimiento genuino. Y, para mi sorpresa, unos días después, me llamó. Mi hermana me dijo que aceptaba mis disculpas. Fue un alivio, un peso que se me quitó de encima. Lo más inesperado fue que también me invitó a su boda. Aunque no sabía cómo iba a reaccionar allí, acepté. Tenía miedo de que fuera incómodo, pero ella insistió. Y al final fue una de las experiencias más hermosas que he vivido. La boda fue sencilla y llena de amor. Mis padres no estuvieron allí, como era de esperar, pero lo que me sorprendió fue ver cómo mi hermana brillaba, no solo en su vestido, sino en su sonrisa. Se veía feliz, y eso me alegró profundamente. Hablé con mi tía en la boda, y ella me comentó que, aunque el puesto había sido para otro candidato, me consideraría si en el futuro se abriera alguna vacante. Fue un pequeño consuelo, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas estaban mejorando. Ahora estoy viviendo con una amiga. Las cosas con mis padres están rotas y, sinceramente, no creo que las recupere. Ellos querían que faltara a la boda, como una forma de boicotear a mi hermana, pero ya no estoy dispuesta a seguir el juego. Estoy cansada de esa rivalidad que me inculcaron desde pequeña y por fin he decidido cortar ese lazo. No sé qué depara el futuro, pero por ahora me siento mejor. Sé que el camino hacia la reconciliación con mi hermana no ha terminado, pero al menos, por fin, he dado el primer paso.